a compartirles la presentación. Vamos a, como les dije, vamos a ver esos dos puntos en esta semana 17 y vamos a ver la ecuación de la circunferencia y la ecuación de la parábola. Bien, vamos a partir, desde este punto. Vamos a ver por qué es importante estudiar la parábola en este caso. Las parábolas son importantes en el diseño de puentes colgantes, ¿okay? Que se puede demostrar que si el peso del puente está distribuido de manera uniforme sobre toda la longitud, un cable de soporte con forma de parábola puede soportar la carga, ¿okay? La trayectoria de un proyectil lanzado de manera oblicua, ¿ya? Puede ser un balón de baloncesto arrojado en un tiro libre, que también describiría un arco parabólico. Puede ser estos cardúmenes de peces, ¿ya? De tal forma que forman como una parábola para poder tener a la presa, ¿no?, en la mira y poder tomarlos. O sea, forman estos cardúmenes. Bien, entonces ustedes ven que el resultado se concentra en el foco y son presa fácil de los atunes. Entonces, hacen para cazar, entonces forman un tipo de parábola, ¿no? Forman una parábola, mejor dicho, y tienen más facilidad para poder cazar. Bien, otros lugares donde ustedes pueden hacer la descripción o que se puede describir una parábola, puede ser en un tiro libre del fútbol, ¿ya? Puede ser el lanzamiento en el vóley, el saque, también va, ¿ya? Cuando tal vez jugamos algún canicas, ¿no? Lanzamos, entonces lo que describe el movimiento o lo que forma es una parábola. Y bueno, hoy en día estamos por esta situación de la pandemia, también necesitamos ciertos elementos, ¿no?, que puedan servirnos para que estar en casa sea más llevadero. Entonces, ustedes ven que en algunos techos están las antenas, ¿no? La reflexión que hay de señal, ¿ya? Esto ayuda mucho para la recepción de señal, porque si fuese de una manera plana, la recepción de señal no sería tan buena como es la parábola, ¿no? Que cae recepción, eso lo saben mucho los ingenieros, ¿no? Y tiene una razón de sí. Y otro lado también donde ustedes pueden ver, basándonos en la parábola, es en algunas cúpulas, ¿no? Si ustedes solamente se centran desde un punto de vista, ustedes van a ver que se forma una parábola. Bien, y con respecto a la circunferencia, bueno, ya hemos nosotros tratado en algún momento esta información, pero si nosotros queremos verla en un ejemplo, nosotros podemos imaginar que tenemos un árbol y está, ¿no? Yo sé que esto de aquí solamente para ejemplo, no vamos a amarrar a nadie, pero imagínense que ustedes están cabalgando y tienen que tomar tienen que bajar para ver dónde es que se están ubicando con una brújula. Se bajan, ¿no?, para poder descansar, hacer descansar al caballo y lo ponen en un árbol. Entonces, en ese árbol ustedes ven que hay gras para que coma el caballo, pero como está amarrado a una cuerda, esa cuerda ya va a tener una cierta longitud, ¿bien? Y si el caballo ya, come todo lo que está alrededor hasta donde esté el alcance de la cuerda, la extensión de la cuerda, entonces estaría formando una circunferencia, ¿bien? Que tiene como punto central el árbol, ¿ok? Y tiene la cuerda que sería un radio, y el caballo se estaría encontrando, entre comillas, en el borde de la circunferencia. Bien, entonces como ya hemos colocado estos ejemplos para que sean un poco más llevadero el concepto, entonces ahora vamos a entrar a la parte más formal de esta parte y vamos a definir las siguientes cosas. Primero vamos a definir qué cosa es una circunferencia en el plano, ¿no? La definición es un conjunto de los puntos P
X y Y o Y del plano cuya distancia a un punto fijo que tiene coordenadas H, K, llamado centro es constante. Ok, tenemos nuestro diagrama cartesiano, tenemos ese punto, que va a ser el punto de referencia, el punto de origen, y dibujamos nuestra circunferencia. Y tenemos obviamente un radio, que es el elemento de esta circunferencia, y tenemos el punto P que pertenece a esa circunferencia. Bien, R es la longitud del radio, y vamos a ver la ecuación de la circunferencia. Bien, esto viene dado por lo siguiente. Un teorema de la forma ordinaria, va a ser llamado así. La circunferencia C con centro en el punto, ese punto, y con radio R, tiene por ecuación lo siguiente. Esa es la ecuación de la circunferencia. ¿Ok? Bien. Yo voy a hacer recordar algunos conceptos o un concepto de la semana anterior, ¿ya? Y esto va a servir mucho para nuestros ejercicios también. Bien, voy a dejar de compartir y vamos a ir a nuestra pizarra de apoyo. Bien, bueno, aquí no aparece, pero vamos aquí a graficar esto, los elementos que nos indican. ¿Ok? Vamos a... La circunferencia está más o menos aquí, ¿ya? Puede estar en cualquier punto, de ese punto yo dibujo mi circunferencia. Bien, vamos a colocar un punto aquí. Ese va a ser el punto C, HK. Bien, y esto de aquí va a describir de ese punto al borde. Vamos a tener una línea que une con cualquier punto del borde, que va a ser el radio. Vamos a indicarlo por R. Bien, y vamos a tener lo siguiente. Aquí voy a colocar un punto P, X. Bien, entonces nosotros sabemos que la distancia de dos puntos, ven, lo habíamos colocado así. Vamos a colocarlo con color CP, es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las ordenadas al cuadrado o las abscisas al cuadrado, ¿ya? Más la diferencia de las ordenadas al cuadrado, ¿ya? Entonces tenemos eso de ahí. Bien, pero CP ya le habíamos ordenado o le habíamos indicado un valor que es R. Esa es la distancia de dos puntos. Entonces, aquí, disculpando que estoy escribiendo encima de esa figura, aquí es bien. Entonces, podemos elevar al cuadrado, dado que son números positivos, no va a haber problema alguno. Entonces, tenemos que, vamos a escribirlo ya, al cuadrado, más es al cuadrado, R al cuadrado. Ahora, voy a tener una observación aquí. Si H es igual a 0 y K es igual a 0, entonces, primera cosa, vamos a ubicar aquí la circunferencia. Vamos aquí. Está mal aquí. Ok, va a estar conferencia. Vamos a tratar de que sea lo más exacto posible. Vamos aquí. No, no sale. Vamos a dibujarlo a mano. Ok. Vamos a hacerlo así. Una pequeña. Disculpando que no. Bien, entonces esto va a ser el punto 0, 0. Ok, aquí tengo el radio. Y aquí tengo el punto PXY. Entonces la ecuación va a quedar de la siguiente forma. R al cuadrado va a ser AX al cuadrado
Entonces va a ser de esa forma. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes, en esa parte o tienen alguna pregunta con respecto a la circunferencia? Ok, perfecto. Vamos a proseguir entonces y les voy a pedir que hagan la captura de lo que voy a compartir para poder proseguir. ¿Ok? En esa captura y vamos a proseguir. Bien, entonces vamos a ir a un formulario de la forma canónica. La circunferencia C cursiva con centro en el origen de coordenadas y cuyo radio mide r tiene por ecuación, ya lo habíamos indicado, aquí está mejor. Bien, tiene esa forma por ecuación. Y ahora vamos a ver una forma general. La forma general de la ecuación de la circunferencia, así como teníamos para la recta, viene dado de esa forma, ¿ya? Si desarrollamos esta ecuación, nos va a quedar de esa forma, resolviendo binomios al cuadrado, ¿no? Entonces, los primeros tres elementos le corresponden al binomio del primer sumando y los otros dos al binomio. Y el R ha sido pasado a la segunda, a la primer miembro, por favor. ¿Sí? Eh, lo cual puede escribirse de la siguiente forma. Ok, nosotros podemos renombrar, ¿no? Estas letras, o sea, a menos 2H le podemos llamar D, ¿ok? A menos 2K le podemos llamar E, y a F todo lo que sobra, ¿no? H al cuadrado más K al cuadrado menos R al cuadrado. Entonces nos queda de esa forma. Esta es la ecuación de general, y el centro van a ser estos dos puntos, ¿no? Que van a acompañar a los términos lineales. Bien, y el radio va a tener ese formato, ¿ya? Y esto de aquí sale completando cuadrados, ¿ya? En unos instantes vamos a hacer esto. Bien, ahora, una cosa bastante interesante. Aparecen términos cuadráticos, ¿ya? Y aparecen términos lineales y aparecen términos independientes, dado que esto de aquí, miren lo que nos produce, ¿no? Si nosotros miramos la ecuación de la circunferencia, tenemos esta de aquí, esta forma, pero si la resolvemos y lo miramos desde el punto de vista del álgebra, nos da un polinomio cuadrático que tendría dos variables en este caso, ¿no? Para resolver, o sea, tendríamos una ecuación de dos variables para resolver. Bien, entonces, una cosa bastante interesante que estamos viendo, que ustedes van a poder ver fácilmente, es esto de aquí. Vamos a ver esta parte. Ya, aquí ustedes tienen la ecuación solo para x más. Entonces, cuando hemos resuelto esto de aquí, ya ordenado, vamos a 2h x más h al cuadrado menos más menos 2k, ¿okay? Y más k al cuadrado es igual a r al cuadrado. ¿Ok? Miren lo que hemos hecho. Juntamos todos los términos cuadráticos, los juntamos en un lado. Los términos lineales también, vamos a juntarlos todos en un lado. Me refiero a los términos lineales es cuando tienen los exponentes 1. En ese sentido estoy hablando, ¿ya? Si es que no recordamos o no ha sido mencionado, entonces aquí lo vamos a recordar. K al cuadrado menos r al cuadrado igual a 0. Bien, entonces ahora yo qué voy a hacer. Voy a llamar a estos este de F, a ver qué letras le he puesto, solo un instante. D, E, F.
Ok, aquí es D, E, y todo esto va a ser F. Ustedes perciben o van a percibir algo. Bien, el centro me indica o lo he indicado como menos D menos E sobre 2. Pero si nosotros observamos, ya habíamos partido con un centro solo para relacionar y para cuando nos recordemos, ¿ya? Entonces, aquí, el centro, ¿cómo es que nace? Si nosotros tenemos D de esa forma y E de esa forma, vamos a colocarlo aquí. Si D tiene menos 2H y E es menos 2K, entonces yo quiero averiguar o quiero colocar H y K en función de D y E. Eso es lo que básicamente se hace para poder conseguir el centro cuando se tiene la ecuación de la circunferencia en general. Entonces, de estas dos, vamos a obtener que D sobre 2 me da la primera y la segunda me da, o sea, multiplicando, llevando el menos 2 abajo y haciendo leyes de signos, tenemos menos C sobre 2. Entonces es por eso que el centro se deduce, ya teniendo la ecuación general. Si ustedes no lo recuerdan, hacen este proceso, ¿ok? Sobre 2. Entonces ahí tienen el centro. Bien, y ahora, ¿qué es lo que van a hacer con el radio? Solamente van a mirar a F, ¿bien? Van a mirar a F y elevar al cuadrado de la siguiente forma, ¿ok? Entonces, tengo de que voy a hacerlo por esta parte, ya esto es nuestro pequeño borrador y las cosas que vamos agregando lo tenemos aquí. Entonces tengo de que H al cuadrado menos K al cuadrado menos R al cuadrado va a ser igual a nuestro F. Entonces, ¿qué hacemos? Intercambiamos de lado, ¿no? H con F y le colocamos los valores de H y de K. Entonces, ¿qué tenemos? D sobre 2 al cuadrado más K es E. Y aquí van a decir, profesor, pero ¿por qué no colocó el signo? Ah, propiedad importante del álgebra, que si yo tengo menos A al cuadrado, es igual a al cuadrado, ¿ok? Entonces, tengo menos F y tengo aquí R al cuadrado, ¿ok? Eso de ahí para poder recordar. Yo intento siempre poder ver alguna cosa más para poder deducir. Bien, entonces aquí tenemos D sobre 4 más E al cuadrado sobre 4 menos F es igual a R al cuadrado. Pero ahora vamos a dejar a todo lo que está a la izquierda, vamos a dejarlo de manera homogénea. Entonces, el mínimo común de estas tres fracciones es 4. Entonces, de ahí yo obtengo menos 4F. Ok, a ver. Elevando a un número par, sí. Puede ser a cualquier. Bueno, generalizando, vamos a poder ponerle, colocarle 2n. Muy bien, joven Mariano. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Vamos en general. Menos a elevado a 2 a la n es igual a la 2 a la n, donde n es un número natural. ¿Ok? Porque ese es el formato de los números pares, ¿no? 2 a la n. Y hay que tener un cuidado, bueno, en algunos casos los naturales empiezan del 0, otros del 1, entonces para tener ese cuidado vamos a colocarle a diferente de 0. ¿Ok? Entonces no hay problema en eso. Muchas gracias, joven Mariano, por eso, entonces para poder generalizarlo un poco. Bien, entonces aquí sacamos la raíz cuadrada, sabemos que estamos tratando con cantidades positivas, entonces sacando la raíz cuadrada de arriba tenemos esa expresión, menos 4f, y la raíz cuadrada abajo es 2
Bien, entonces el radio va a quedar se ha expresado así como un medio de la raíz cuadrada de al cuadrado más al cuadrado menos 4f. Es muy parecido a tiene un aire a la discriminante, ¿no? Cuando encontramos eh, ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta o está claro esta deducción? Bien, ok, perfecto. Entonces, a ver, solamente el joven Mariano ha dicho que está claro. Los demás jóvenes y señoritas, por favor. Bien, entonces la señorita Lucy dice sí. La señorita Selene, el joven Aarón también dice que está claro. Perfecto. Entonces el joven Álvaro también dice que sí. Bien. Entonces ya hemos deducido, vuelvo a repetir, esto de aquí, tenemos la ecuación de la circunferencia y si queremos llevarlo de la forma particular que tenemos, la forma ordinaria, a la forma general, ya sabemos cómo llevarlo. Y si queremos llevarlo de la forma ordinaria, de la forma general a la forma ordinaria, yo les recomiendo solo antes de poder encerrar esto, solamente es completar cuadrados, ¿ok? Ustedes son, son ya conscientes de cómo se completa. Aquí le hemos puesto D, ¿ok? Y E. Otra forma de poder deducirlo es completando cuadrados. Tenemos 2, no, perdón, es la mitad. Aquí es más, menos. Aquí tenemos que colocar, porque aquí le hemos puesto más, entonces le tenemos que quitar para que aparezca nuestro centro, ¿ya? Más menos, no, perdón. Y completamos de esta forma, perdón, estaba así. Más d sobre 2 al cuadrado, ¿ok? Aquí tenemos el primer binomio y tenemos esta parte. E y le quitan todo lo que han agregado, ¿no? Entonces voy a ponerlo en esta parte, lo que he quitado. Perdón, esto de aquí va más, aquí vamos a quitarle aquí, en esta parte, disculpen por el espacio, eh, para no alterar la ecuación. Y hay un f que está aquí. Bien, ustedes completan cuadrados y le va a quedar justamente el centro, ¿ya? Le va a quedar de esta forma, más del cuadrado, más y, medios al cuadrado, es igual a todo el resto, ¿ya? F, vamos a colocarlo así ya, como está con menos, menos F. Bien, entonces esto sería el centro ya saben que es menos esto, y esto sería el radio, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces tienen dos formas de poder ir de un lado hacia otro, ¿no? Entonces tienen de la general, pueden ir a la forma ordinaria, y de la ordinaria pueden ir a la forma general. ¿Ok? Bien, vamos a poder pasar a las siguientes informaciones y tener esto. Bien. Entonces, vamos a pasar al segundo punto, que es la parábola. ¿Qué es la definición de una parábola? Viene de lo siguiente: conjunto de puntos de todos los puntos coplanares, ¿ya? P, que equidistan de un punto fijo, que es el foco, y una recta que es llamada directriz, que no contiene al punto. Entonces, ¿cómo es que se grafica esto? Tenemos esa recta, que es directriz, esa F, que va a ser el foco, ese punto P, que va a estar fuera, ¿ya? Pero vamos a medir del punto P
y al punto L van a tener las mismas distancias. Vamos a tener un punto Q que conectado con F va a tener la misma distancia de Q a F que de Q a la recta. Y vamos a tener esa figura que pasa por Q y por P. ¿Ok? Bien, vamos a, además, a tener esa recta perpendicular a la otra recta L, esa L de F, que es el eje focal, y por ahí va a intersectar con un punto V en la parábola, que va a ser el vértice. Bien, y vamos a tener esos puntos también que pertenecen a la parábola, perpendiculares al eje focal, que va a ser llamado lado recto. ¿Ok? Una cosa, y que ustedes vean, si ustedes tienen esta figura y ustedes lo giran, ¿no? Bien, ustedes van a tener algo similar a como hemos ya visto en geometría del espacio, ¿no? Vamos a tener la especie de una semicircunferencia, una semiesfera, ¿no? Ya, y abajo van a tener un lado recto, ¿no? Ya el lado que está inclinado esto de aquí. Bien, y tenemos esto, que la distancia del vértice al foco va a ser igual a la distancia del vértice a esta recta llamada directriz. ¿Ok? Y además tenemos lo siguiente, colocamos P, que la longitud del lado recto es 4P. 2P y 2P. ¿Ok? Bien. Ok. Y una cosa importante que yo les voy a mencionar es lo siguiente. Y esto ustedes de inmediato lo van a poder discernir. Cuando ustedes tienen una ecuación cuadrática, vamos a imaginar, vamos a ir aquí a nuestra pizarra, solo para poder observar ciertas cosas. Cuando ustedes tienen, en términos generales, ya, yo no me preocupo si es positivo o negativo. ¿Cuántas respuestas tengo en esa ecuación que he colocado en la pizarrita? En esta de aquí. 2, muy bien. Miren lo que sucede aquí. Tendríamos x puede ser raíz cuadrada de 2 o x puede ser menos raíz cuadrada de 2. Bien, y ahora van a preguntar, profesor, ¿pero esto qué tiene que ver con lo nuestro? Bien, sí tiene que ver. Mire, si ustedes hacen lo siguiente, tenemos un diagrama, un pequeño diagrama cartesiano, ¿ok? Y ustedes ubican los puntos, vamos a, aquí, sea raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2, ¿ok? Esto de aquí, esta inocencia que tenemos aquí, es lo siguiente. Miren, estos puntos que yo he colocado aquí pertenecen a una parábola, ¿ya? ¿Ok? De las cuales esos puntos están asociados con otros dos puntos y los cuales describen a una parábola. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que una ecuación cuadrática nos va a dar información, ojo, aquí tenemos una variable, ¿no? Que nos va a dar una ecuación o nos va a describir una parábola, ¿ok? Y eso es justamente lo que viene a continuación. Bien, y vamos a ver la siguiente información. Miren. Bien, solo un instante, disculpen. Ok. Vamos a ver la ecuación de la parábola. Un teorema. La ecuación de la parábola P de vértice B en el origen, ¿ya? Y de coordenadas Y, eje focal, el eje X, es de la forma siguiente.
y igual a 4p por x. Aquí están variando dos cosas. Entonces, cuando varía esto, ya no solamente vamos a tener esos puntos, ¿no? Perdón, vamos a tener esos puntos. Aquí hay un detalle más. Podemos tener esa parábola, podemos tener esta otra parábola, perdón, que describe aquí, que sería en rojo, ¿ok? Que pasa por esos dos puntos, ¿ya? Los vértices están en esta parte, se pueden, ¿ya? Entonces pertenecen a esos dos puntos y vamos a contornar con esta información. Bien, ok. Entonces tenemos eso. Y tenemos la siguiente información. Si P es mayor que 0, la parábola se abre hacia la derecha. ¿Ok? Entonces sucede esto. Y la directriz está ahí. F es el foco, que va a ser, ya sabemos de que cuando está en el eje X solamente tiene P, 0, y cuando está en el eje Y es 0, P sería. La directriz sería X es igual a menos P, dado de que 0 hasta ese punto debe dar P. Y cuando P es menor que 0, la parábola se abre hacia la izquierda. Bien, y la directriz está ahí. El foco es P, 0 y la directriz es X igual a menos P. Bien, ahora, solo un instante, vamos a ver algunas observaciones más y yo les voy a hacer una pregunta. Bien, entonces, si resulta que esta igualdad de aquí, y igual a 4x nada más, entonces 4p es igual a 4, lo que resulta que p es igual a 1, mayor que 1, entonces el foco sería esto, y la directriz sería menos 1. ¿Ok? Y se describe de esta forma, solo para ejemplificar. Y si sucede esto, entonces tenemos que 4p es igual a menos 4, p es igual a menos 1, entonces menos 1 es menor que 0, y sucede esta situación, que el foco va a ser menos 1,0 y x es igual a 1. Y sucede esto de aquí. ¿Ok? Bien. Ahora yo les hago una pregunta. Aquí les he dicho P mayor que 0 y P menor que 0. ¿Qué sucede cuando P es igual a 0? ¿Cuántos valores puede tomar Y? A ver, jóvenes. Aquí yo les he hecho la pregunta. P es igual a 0, P es mayor que 0, P es menor que 0. ¿Qué pasa cuando P es igual a 0? ¿Cuántos valores puede tomar Y? A ver, joven Aarón dice 2. Joven Marx, un poco más dubitativo, dice 1. Bien. Y lo que pasa es que ciertamente toma 1, ¿ya? Porque un número al cuadrado es igual a 0, si solamente si ese número es 0, ¿ok? Esa es una, vamos a ponerlo así como una propiedad, ¿ok? Pero lo felicito al joven Aarón y al joven Marx por participar e indicar cuáles sus respuestas o qué sospechaban. Bien, entonces es importante ver esto. Cuando nosotros o ustedes, todos nosotros hemos visto ecuaciones de segundo grado, nos dicen lo siguiente. Hay un teorema que nos dice lo siguiente. Dice que si tenemos una ecuación de segundo grado, a lo más vamos a tener dos soluciones. A lo más, dos soluciones. En este sentido, en el sentido normal de los reales. ¿Ok? Bien. A lo más puede ser no tengamos solución, puede ser que tengamos una solución o puede ser que tengamos dos soluciones. Entonces, eso se generaliza también. Si tenemos un polinomio de grado n con las características apropiadas, o sea, que pueda ser resuelto, dice que a lo más puede tener n soluciones. Muy bien, joven Mariano, a lo más. O sea, no puede tener soluciones, puede que tenga una, ya, puede que tenga dos, pero ahí viene el detalle, ¿no? De que cuando se trabaja esas cosas desde el punto de vista algebraico, ¿ya?
es aquí donde coincide con la geometría, ¿ya? O sea, todo lo que han aprendido en el álgebra ahora se fusiona aquí con la geometría, pues y nace otras ramificaciones, ¿ok? Bien, vamos a ver qué sucede cuando la parábola ya no se encuentra en el origen, ¿no? Vamos a ver qué pasa si trasladamos este punto, ¿no? Este vértice ya no fuese el centro. Entonces, para esto tenemos un resultado, un teorema, la ecuación de la parábola con vértice en los puntos HK y el eje focal paralelo al eje X es de la forma siguiente, ¿ok? Entonces ustedes observan que si K y H son 0, volvemos a la forma inicial. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado lo siguiente, y vamos a verlo en la figura, donde P, el módulo de P o el valor absoluto de P del segmento comprendido entre el foco y el vértice, ¿ok? Entonces, si la parábola, si P, si ese parámetro P es mayor que 0, la parábola se abre hacia la derecha. Si P es menor que 0, la parábola se abre hacia la izquierda. Y vamos a ver una cosa bastante interesante, ¿ok? Ahora nos dice lo siguiente el teorema. La ecuación de la parábola de vértice en el origen de coordenadas y el eje focal es de la forma, ¿no? Entonces ya tenemos esto, ya lo habíamos visto. Ya tenemos, si esto es un caso más general, el teorema que está a la izquierda, entonces esto va a ser un caso particular, ya que los H y K son 0, son unos valores 0. Ahí está el eje focal, se abre hacia arriba, ahí está la directriz y esos valores que ya sabemos por definición quiénes son. Bien, ahora, una cosa interesante, ¿no? Ahora ya cuando veamos unas ecuaciones que son cuadráticas, ya vamos a ver que eso va a describir parábolas, ¿no? Bien, solo para terminar de mencionar y por qué coloqué con rojo, ya, miren, cuando ustedes van a resolver una ecuación, vamos a borrar esto de aquí, ustedes en general van a resolver una ecuación cuadrática, sabiendo de que A es mayor que 0 para no tener el problema de que si es negativo puede ser que no tenga solución en los reales, o no tiene solución en los reales, perdón. Entonces, cuando ustedes grafican, vamos a hacer aquí, bastante rústicos en esto, los valores que yo voy a hallar aquí, estos de aquí, que son raíz cuadrada de A y raíz cuadrada de menos A, son en donde se intersecta la parábola con el eje X, ¿ok? Son los puntos donde se intersecta la parábola con el eje X. Entonces aquí, por eso les coloqué con rojo, y la otra situación de negro es solamente para ver cómo es que se hará la parábola, ¿ya? Que lo que fue con negro. Pero exactamente para ser más formales y ser más concisos y exactos, cuando uno resuelve una ecuación, lo que está resolviendo está viendo dónde es que la parábola se intersecta con el eje X, ¿ok? Eso es lo que nos está dando información esta inocencia que ya hemos podido enfrentar alguna vez, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Bien, ok. Entonces vamos a proseguir con esto de aquí. Ya sabemos lo siguiente, ¿no? Ya sabemos que corta al eje X. Y por ejemplo, aquí, en esta parábola que les estoy mostrando a la derecha, bien, ya si lo relacionamos con un punto, entonces va a tener solución en el eje, la ecuación. Si nos ponen una ecuación con esa gráfica, entonces va a tener solución en el origen, nada más porque es el único punto que está intersectando, ¿no? O chocando con la parábola, ¿ok? Bien. Vamos a tener unas siguientes informaciones. Si P, la parábola, si P es menor que 0, entonces la parábola se abre hacia abajo, de esta forma,
¿ok? Partiendo del origen, ya habíamos visto, perdón, ya habíamos visto, en el caso que se abre a la derecha e izquierda, el y lleva al cuadrado y todo el resto es 4px menos h. Y si el x lleva al cuadrado y siendo los otros términos 4py, entonces se dibuja de esta forma y depende del parámetro p si se dibuja hacia arriba o hacia abajo. Bien, entonces si p es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. ¿Ok? Entonces tenemos esas informaciones. Bien, ahora vamos a ver qué pasa si trasladamos un poquito nuestras informaciones y no vamos en 0, sino vamos a ir en h, k. Y el eje focal va a ser paralelo a y y es de la forma siguiente. Entonces, además, tenemos que el valor absoluto de P es la longitud del segmento comprendido entre el foco y el vértice y vamos a ver qué sucede con el parámetro P. Si P es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba, tal como vemos en la figura, y si P es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Bien, y eso va a ser esas informaciones que vamos a tener de esta parte. ¿Ok? Vamos a pasar, hagan la captura, que todas esas informaciones son importantes, que vamos a pasar a los ejercicios. Bien. Ok. Vamos a pasar al primer ejercicio de esta semana 17. Bien, ¿qué nos dice? En la figura, M tiene coordenadas 2,2 y pertenecen a la cuerda AB de la circunferencia C cursiva. De centro O, que está en el origen, hay la ecuación de dicha circunferencia. Una observación, en algunos casos cuando en la escritura de la geometría analítica, cuando colocan solamente la letra O, hacen referencia, muchos o algunos, vamos a ser más cautos, algunos autores hacen referencia al centro 0, 0. ¿Ok? Bien, vamos a ver nuestro camino a la solución, que es lo que vamos a encontrar. Dibujamos nuestra circunferencia como es de costumbre, colocamos el punto o las coordenadas de M y tengo de que OM es perpendicular a AB. Entonces M es punto medio de AB. ¿Se recuerdan todos esa propiedad? Cuando tenía dos cuerdas y se encontraban de forma perpendicular, lo dividían en dos pedazos iguales. ¿Sí? Ok, entonces vamos a proseguir. Vamos a colocarle R en nuestro radio. Ya sabemos que de O hasta A va a ser la misma longitud que de O hasta B. Entonces las coordenadas van a tener lo siguiente. ¿Por qué yo coloco 0,R? Porque solamente he subido, pero no me he movido hacia los laterales. Entonces ya sabemos que la primera es el movimiento hacia los costados. Y como no tengo y solamente he subido, entonces le coloco 0,R. Similarmente voy a tener aquí. En B me he movido hacia la derecha de la pantalla que tenemos, pero no he subido. Entonces por eso le colocamos 0. Bien, entonces ahora vamos a tener más información. ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Voy a obtener esto. Yo sé de que para hallar el punto medio de dos rectas, ¿qué cosa hago? Saco el promedio. Bien puedo sacar de 0 más r sobre 2, me da el punto medio, una de las coordenadas del punto medio. ¿Ok? Dado de que tienen números ya semejantes y la situación es que está uno intercambiado por el otro. Bien, entonces, por la determinación de punto medio de un punto entre dos rectas en el plano, entonces tenemos que R vale 4. Bien, además, vamos a tener las siguientes informaciones. Como R vale 4, entonces coloco ahí 4. Y el centro es el origen y radio 4, entonces la circunferencia va a ser dada. A ver, ¿alguien me da la respuesta A, B, C o D? ¿Cuál sería la respuesta? Bien, porque ya tenemos todo. Para hallar la ecuación de la circunferencia necesitamos ¿qué? El centro y el radio. ¿Ok? Sí, ¿alguien va a escribir? Por favor, no diga la respuesta, no hay problema. Bien, eso está dado por el dato, joven Álvaro. Sí, dice en la figura M
es 2.2. Sí, más bien muchas gracias por la pregunta. Y bien, esta es por la forma canónica, entonces tenemos que la respuesta es la A. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer solo recordar una cosa, antes de poder pasar al siguiente ejercicio, que les voy a mencionar aquí. Bien, vamos a, que aquí se ha mencionado, ¿ok? Y tengo, bien, aquí el eje X, que hay perpendicular. Aquí tengo dos puntos de una recta, vamos a poner X, Y, y vamos a poner Q, Z, W, ¿no? Entonces vamos a poner aquí M, A, B, sea punto medio. Entonces le voy a colocar que la distancia de P a M es igual que la distancia de M a Q. Entonces, ¿cómo hallo el punto medio? Hallo de la siguiente manera. A, ¿cómo se halla? X más Z sobre 2. Y B, ¿cómo se halla? Y más W sobre 2. Solo para hacer referencia, entonces, si yo quiero hallar el primer punto, que este es el punto medio, el punto M, solo para hacer recordar, entonces 0, voy a colocar este de aquí con este de aquí, 0 más R sobre 2, me va a dar este primero. O puedo tomar estos dos, pero va a ser lo mismo. R más 0 sobre 2 es igual a este de aquí. Entonces resolviendo es que R sale igual a 4. Y ya sabemos que la ecuación de la circunferencia necesitamos saber cuál es el centro y cuál es el radio. Pero el centro aquí es 0,0 y el radio lo elevamos al cuadrado, que nos queda 16. Y la respuesta es la A. ¿Ok? ¿Está claro o tienen alguna pregunta? Bien. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Ya pueden ir preparando sus respuestas. Es la pregunta número 2. Nos dice el ejercicio número 2. En la figura se muestra las palas de un aerogenerador que describen una circunferencia a medida que aumenta la velocidad, cuya ecuación está dado de esta forma, que es la forma general, ¿ya? Porque tenemos que D vale menos 4, E vale 6 y F vale menos 3. Si O es el centro, ¿ya? Es el punto de eje de giro, perdón, halle la longitud de una pala de hélice representada por OM en metros. Bien, ustedes esto de aquí lo pueden relacionar tal vez con el ventilador, ya que hemos pasado el verano, ya un poquito, son unas cuantas semanas atrás. Ustedes también cuando ven un avión pasar de esos de la FAP, ¿no? Tienen esas hélices o un helicóptero, entonces tienen ahí un sinfín de ejemplos, ¿no? O puede ser un molino, ¿ya? Que imagínense que el aire está fuerte, entonces está dado ahí y forma un círculo. Bien, la solución es la siguiente. Dibujamos nuestra figura, tenemos ese radio, ya le vamos a colocar R, y entonces vamos a tener las siguientes informaciones. ¿Ok? La D dice el joven Mariano. Vamos a ver si coincide alguien más. Vayan colocando sus respuestas. Bien, ahora vamos a completar cuadrados para hallar el centro y el radio. ¿Ok? Lo que yo les había explicado es ir de la forma ordinaria a la forma general y de la forma general a la forma ordinaria. Entonces ahora tenemos la forma general, vamos a ir a la forma ordinaria. Bien, completando cuadrado tenemos esta parte. ¿Ok? Sale la C, dice la señorita Lucy. Vamos a ver quién coincide, si el joven Mariano o la señorita Lucy. ¿Ok? No hay problema si nos equivocamos, no hay problema.
Entonces, completando cuadrado tenemos esa forma. Bien, y ya tenemos preparado quién es el centro, ¿ya? Y quién es el radio. Entonces, el centro viene a ser menos el punto, que sería menos 2, menos menos 2 nos da 2, y menos más 3 nos da menos 3. Y el radio es la raíz cuadrada de lo que está sobrando, por decirlo así. Bien, entonces ese OM vale 4. No hay problema, joven Mariano. Sucede, a veces pasa que a veces sumamos o restamos y se nos pasa a veces un signo. No hay problema, eso sucede en todo el mundo. O sea, y mejor si nos equivocamos aquí porque ya sabemos, ¿no? Vamos a andar con más cuidado en el examen. Pero lo felicito muy bien, joven Mariano, por intentarlo, y la señorita Lucy también por dar la respuesta. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿O podemos proseguir? A ver, ¿sí? Creo que es solo un momento. Solo un instante, jóvenes. Solo para verificar aquí que está mi... Sí, tienen razón. Ok, jóvenes, entonces nos encontramos de aquí a unos minutos para para poder proseguir con estas informaciones. ¿Ok? Bien. Vamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 3. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio número 3? Nos dice lo siguiente: se construye una estructura metálica en forma de corona circular de centro M, unida a otra estructura rectangular OMQN, como muestra la figura. Si O es centro, es punto de tangencia, y P es punto de corte de las diagonales de la estructura rectangular, cuyo largo es 2 raíz cuadrada de 3 metros. Hay la ecuación de la circunferencia que pasa por P. Considere O el origen de coordenadas. A ver, vamos a ver la solución y qué es lo que nos dice. Bien, la solución es lo siguiente. Dibujamos nuestra figura, tenemos esa información, es 2 raíz cuadrada de 3, es el largo. Vamos a tener en cuenta de que O es el origen de coordenadas, entonces por ON va a pasar el eje X o de las abscisas, y por OM va a pasar las ordenadas o el eje Y. Perpendiculares, entonces OMQN es un rectángulo, entonces esa figura es un rectángulo. Entonces tenemos de que OP es igual a MN, NP y PQ, que son R. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque P está siendo parte de la circunferencia, ¿ya? Y M es centro de esa corona circular. Entonces M es centro de esa circunferencia, y MP es igual a MO, que es igual a R. Bien. Entonces tenemos un triángulo rectángulo notable de 30 y 60, ya que ese triángulo MON tiene 2R, una de sus catetos es R, que es la mitad de la hipotenusa, y el otro sería R raíz cuadrada de 3. Entonces tenemos lo siguiente, que R vale 2, y el centro de las coordenadas de M es 0,2. ¿Ok? Porque M está solamente en el eje Y o el eje Y.
dado de que como está en el eje Y, no se ha movido ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces se ha movido solamente para arriba y se ha movido 2 unidades. Y el radio va a ser 2. Entonces, en forma ordinaria, nuestra ecuación de la circunferencia viene dado por esa forma. ¿Ok? Y la respuesta es la B. ¿Tienen alguna pregunta al respecto, jóvenes? ¿Está claro? Bien. Solamente joven Álvaro ha respondido que está claro. ¿Los demás? Bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a proseguir. Bien, joven Ronald. Entonces vamos a proseguir. Vamos con el ejercicio número 4. Bien, entonces en la figura T, P y Q son puntos de tangencia, o sea, son puntos de contacto. A o B es un cuadrante cuyo radio mide 2 por 1 más raíz cuadrada de 2 metros. Haya la ecuación de la circunferencia, o sea, la que está ahí. Bien, ya sabemos que esa circunferencia que pasa por los puntos A, T y B es la cuarta parte de una circunferencia más grande, ¿ya? Y está solamente en el primer cuadrante. Si es que comenzamos a contar el primer cuadrante de manera antihoraria, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto, como ya lo habíamos mencionado en algún momento. Bien, la solución para este problema va a ser la siguiente. Lo que nos piden es de la circunferencia que está ahí pequeña, que tiene los puntos de contacto P, T y Q. Entonces tenemos un centro, ya, y vamos a trazar CQ perpendicular a OB. Bien, entonces tenemos que CQ es igual a CT y es igual al radio, ¿no? Dado que parte del centro hacia el borde de la circunferencia. Bien, y también C parte hacia un punto del borde, en este caso el punto de tangencia P, y cae de manera perpendicular, como ya habíamos visto en alguna de las semanas cuando tratamos circunferencia. Bien, entonces OQ vale R también, dado de que aquí se ha formado un cuadrado PCQR. ¿Ok? Bien. Y eso de aquí sabemos que la diagonal de un cuadrado del PCQO ya parte el cuadrado en dos triángulos rectángulos de 45 grados. Raíz cuadrada, R raíz cuadrada de 2. Muy bien, joven Álvaro. Y por dato tenemos que OT es 2 por 1 más raíz cuadrada de 2. Entonces los igualamos. Por un lado, en la figura tenemos que OT mide R raíz cuadrada de 2 más R. Y por dato tenemos que es 2 en producto con 1 más raíz cuadrada de 2. Entonces resolviendo eso, nos queda de que R es igual a 2. Bien, entonces, ahora ya tenemos casi nuestra ecuación. Bien, ¿cuál sería el centro de la circunferencia? A ver, ¿cuál sería el centro de la circunferencia? Ya sabíamos, 2, 2, 2, 2. Muy bien. Entonces sabemos que para hallar el centro es cómo nos movemos hacia la derecha o la izquierda y cuánto subimos o bajamos. En este caso nos hemos movido hacia la derecha y subimos. Y tenemos esta circunferencia que tiene estos puntos, 2 y 2. Y ustedes se están dando cuenta que cuando pasan del centro hacia la ecuación pasan con signo cambiado. ¿Ok? Entonces tenemos esa respuesta. ¿Tienen alguna pregunta al respecto, jóvenes? Pero R, a ver, el joven Mariano me dice
r raíz cuadrada de 2 es más grande que el radio. Sí, lo que pasa es que, a ver, vamos a calcularlo. La raíz cuadrada de 2, ¿cuánto es aproximadamente? Ahora multiplíquelo por 2. Sale 2,82 y algo, ¿no? A ver, usted, joven Álvaro, me hace una pregunta. Siempre es igual a la ecuación a x en el punto. ¿En qué sentido, joven Álvaro? A ver, yo voy a colocar algunos lineamientos aquí y vamos a ir construyendo la respuesta, ¿ok? Bien, entonces tenemos esto. Miren, aquí, a ver, nos ha escrito el joven Álvaro en la parte final. Sí, siempre es igual a la ecuación a x en el punto. Sí, es que la ecuación, por ejemplo, cuando teníamos la ecuación general, a ver, aquí tengo, voy a centrarme solamente en esto, h, k. Entonces el centro es h, k, y vamos a suponer que el radio sea r en términos generales. Entonces mi ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado r al cuadrado. Bien, y ese punto x e y es un punto genérico. Cuando hablamos de un punto genérico, es un punto cualquiera que yo pueda tomar en el borde, en la circunferencia. Puede ser un punto que esté aquí. Vamos a ponerle un punto z, que sea x, y. El x, y aquí va a ser esos puntos genéricos. Puede ser el z ahí, puede ser un punto w aquí. Aquí puede ser x barra con y barra, que son puntos cualquiera, ¿ya? Entonces la ecuación que me está diciendo está relacionando, ¿qué cosa? La distancia del, del centro hacia el borde de esa figura, ¿ya? Y me está dando un valor que es llamado radio, ¿ok? Entonces, esto se recuerdan cuando existía la ecuación de la recta. La ecuación de la recta necesitábamos un punto que nos diera, ¿ya? Un punto x0, vamos a ver un punto x0 y y0, y un punto q cualquiera, genérico, x, y. Cualquiera es ese punto. Entonces, esa es una recta. Ese punto puede estar tan lejano de P, de este punto que nosotros conocemos. Ese x0 puede ser 2,4, puede ser menos 3,5, puede ser pero que se conozca. Ya, aquí voy a colocar P x0 e y0 son conocidos. Entonces son dados en el problema, ¿no? Y x e y son genéricos. O sea, lo voy a jalar aquí. Son cualquiera, o sea, esos son los que van a variar. Son genéricos. Bien, aquí, genéricos. Entonces, ¿cómo hacíamos para nosotros hallar la ecuación de la circunferencia? Escribíamos la pendiente, ¿no? La pendiente era x
en ese orden. Si yo lo miraba de P hacia Q, lo escribía de esa forma. Y es ahí donde deducía mi ecuación de la recta, ¿no? Que nos quedaba, voy a colocar una línea aquí y otra línea aquí para escribirlo pequeño nada más. X, Y, perdón, este es el punto conocido, Y0, es igual. Puedo escribirlo así o vamos aquí a recordar un poco de leyes de signos, o puedo escribirlo de esta forma. Porque puedo multiplicar por menos arriba y menos abajo y no hay problema. Entonces tendríamos de que Y menos Y0 es igual al producto de la pendiente con la diferencia de esos dos. Entonces, cuando deducimos aquí la ecuación de la circunferencia, este centro es conocido. ¿Ok? Entonces, y tengo el radio, ¿no? Entonces, para yo poder determinar, necesito el centro y necesito el radio. ¿Ok? Entonces, aquí yo luego reemplazo. Si aquí tengo h, k, a la ecuación pasa menos h y a la otra pasa menos k. ¿Sí? Siempre se iguala la ecuación a la x del punto. No, de nada, joven Álvaro. Espero que haya podido cubrir su duda y la duda también de algunos de sus compañeros y compañeras, ¿no? Para que esto quede más claro. Yo sé que, o sea, en este caso resulta bastante abstracto y es importante poder mencionar toda esta parte, dado de que esto de aquí son cosas que viven ya y están estructuradas de un punto de vista abstracto, por decirlo así, y que tenemos que formalizar, ¿no? Esto es en grandes rasgos la situación que se presenta. Bien, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Si no, para poder proseguir y ver, y muy interesante las acotaciones que han hecho los el joven Mariano y el joven Álvaro. Entonces, perfecto. Y espero que participen los demás. No importa si nos equivocamos. Aquí no estamos para indicar, oye, mira, se equivocó. No, acá estamos para nosotros poder aprender ya. Cualquiera nos podemos equivocar en un signo, alguna cosa, algún procedimiento. No hay problema. Somos seres humanos, no somos autómatas. Entonces, no hay problema en eso. ¿Ok? Bien, vamos a proceder y vamos a ir con la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? En la figura se muestra parte de la ventana de una catedral. Si la medida del arco MA es igual a la medida del arco AB y es igual a la medida del arco BN, MN y AB son diámetros. Además, la ecuación de la circunferencia que contiene el arco AB es x cuadrado más y cuadrado más 2x más 4y menos 4 igual a 0. Halle el área del vidrio utilizado en el semicírculo de diámetro ML. Ok. Yo les hago una pregunta así, ¿ya? Y espero que participen la mayoría. Si me dicen, miren solamente la semicircunferencia de abajo, donde tiene los arcos MA, AB y BN. ¿Cuánto mide o cuánto es la medida del arco MN? A ver, 180. Entonces, yo puedo inducir cuánto es la medida de los arcos MA, AB y BN. A ver, la señorita Lucy dice 60. ¿Quién más coincide? Joven Mariano ya me dio la respuesta de todo. Sí, dice el joven Álvaro. Entonces, bueno, vamos a ir. El joven Ronald también afirma que sí. Bien, entonces, sus respuestas y su participación va a ayudar muchísimo para poder avanzar en la resolución de este ejercicio. ¿Ok? Vamos a recordar algunos conceptos, ¿ya? Que son apropiados. Tenemos el punto Q y tenemos como AB es diámetro de la semicircunferencia que está arriba. Entonces, vamos a tener un punto medio que es Q de la recta AB.
y me dan como dato esa información de la escritura de esa circunferencia que está en la parte superior, y escribiéndolo de la manera, nos dan en términos generales, ahora escribiéndolo en la forma ordinaria, encontramos esto, ¿no? R es igual a 3, porque solamente estamos necesitando ahorita el radio, ¿ok? El centro es -1 y -2. Entonces, como el radio mide 3, el radio mide 3, el diámetro va a ser 6, ¿no? Y además, justamente la pregunta que le había realizado hace unos instantes, tengo que estos van a valer 60 y 60. Bien, ahora vamos a ubicar el punto O entre M y N, punto medio, y vamos a unir esas rectas. A ver, otra pregunta. ¿Cuánto es la medida del ángulo BON? Propiedad de circunferencia. 60, dice señorita Lucy. El joven Mariano dice 60. A ver, la señorita Nicole y el joven Álvaro también indican que sí. Ok. Ok, el joven Ronald también indica que sí. Bien, esa es propiedad de circunferencia, ¿no? Cuando partía del centro, era la misma medida del arco con el ángulo que formaban esas dos rectas, ¿no? Bien, entonces tenemos que 60 y ahora vemos lo siguiente. Aquí es 60, aquí también va a ser 60, dado de que AO, es igual a BO. Entonces tenemos de que AOB es equilátero. Entonces nos indican de que AB, AO y OB vale 6. Bien, como valen 6, entonces vamos a hallar ¿qué cosa? El área, ¿no? Entonces nos da que es un medio, pero como tenemos la mitad, no podemos hallar todo, ¿no? Es un medio de pi por OA al cuadrado, ¿no? Que eso resulta 6. Y resolviendo esto nos sale 18 pi metros al cuadrado. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, al respecto? ¿O podemos proseguir? Bien, ¿de dónde sale de que AB es igual a 6? Bien, vamos aquí. Estamos... Sí, entonces... lo que tengo es de que me dan información de la circunferencia pequeña, ya, en este caso de lo que está arriba, que tiene los puntos. Aquí está C es cursivo, no se preocupen. Pero aquí yo puedo averiguar quiénes son el centro Q, y quién es el radio. Entonces es completar cuadrados en esta parte, en esta ecuación. Mire, si completamos cuadrados tendríamos que completar lo siguiente: x más 2. Entonces todos los que tienen x a un lado y todos los que tienen y a otro lado, y los que van quedando en número nada más lo dejamos de lado. Tomamos esto con esto y completamos el cuadrado. Entonces eso sería el cuadrado más 1, y luego lo voy a quitar, ¿ok? Luego lo otro sería eso de aquí, y al cuadrado más 4y, más 2 al cuadrado sería 4. Entonces ahora voy a agrupar todo lo que he puesto, también lo tengo que quitar, ¿no? Igual a 0. Bien, entonces como tenemos esa parte, tenemos aquí x más 1 al cuadrado, y más 2 al cuadrado es igual a esto de aquí, que sería menos 9. Pasando al otro lado sería 9, que esto sería 3 al cuadrado. Bien, y me acuerdo que la ecuación de la circunferencia necesito los centros y necesito el radio, que es el radio al cuadrado. Entonces la ecuación de esta circunferencia va a tener como radio 3, ya que hemos pasado de la forma general a la forma ordinaria, que eso es que nos da el radio, ¿ok? O podemos hacerlo por
la fórmula que ya nos dan en uno de las diapositivas. Entonces, si aquí vale R, aquí el radio vale 3, entonces el diámetro es el doble del radio, que sería 6. ¿Ok? Cuando dice arco AB, sí. A ver, el joven Álvaro nos dice, cuando dice marco AB, ya, no, estaba indicando el arco AB, ¿ok? He dicho marco y no he percatado, es arco. La medida del arco. Sí, a ver, sí, es que lo que sucede, joven Álvaro, sucede lo siguiente. Cuando ya habíamos tratado la parte de circunferencia, nosotros habíamos indicado algunos elementos y habíamos hecho referencia a algunas cosas, ¿ya? Y nosotros veíamos que cuando hacíamos referencia a un arco era un pedazo de la circunferencia, ¿ya? Y la medida del arco ya lo habíamos indicado, ¿no? Cuando teníamos la circunferencia, vamos a un poco hacer un flashback, ¿ok? Entonces ya habíamos indicado si tenemos estos puntos, O, A y B. Aquí estamos colocando solamente estas líneas, ¿ya? Porque aquí en esta parte es tácito, ¿no? Está escondido, está de manera implícita. Entonces, cuando queríamos averiguar esto cómo lo representamos, la medida del arco AB, ¿sí? Sí, es que no había esa C. La C está indicando, esto está indicando la circunferencia. Sí, eso sería, no está tocando, sí, y tiene mucha razón, ¿no? Es un poco confuso y está bien de que haga la, la aclaración, ¿no? Entonces, porque este, estamos en ese sentido. Y también es confuso, ¿no? Es confuso porque eh, esto de aquí, por ejemplo, en la figura, está un poco distorsionada, con la disculpa de usted. Este C es de la circunferencia, ¿no? Y esto de aquí tendría, disculpo con ustedes si voy a corregir esta parte, voy a indicar de que sea de él, para ser más exacto, si no acontece esta ambigüedad, ¿ok? Indicar de que es del semicírculo o de la semicircunferencia más grande, ¿no? En este caso, de la semicircunferencia más grande. Voy a indicarlo aquí porque así ya ¿ok? Para que no se confunda con esto, ¿no? Que usted había indicado. ¿Ok? Aquí estaba de manera implícita. Y más bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la señorita Luz y al joven Álvaro y al joven Mariano, ya que han intervenido, y al joven Ronald, ¿no? Y a la pregunta también del joven Cristian, que nos realizó. Y bueno, si tienen alguna pregunta más, por favor, ustedes lo pueden hacer. Si no, para poder proseguir. Y voy a colocar la imagen donde estaba en esta parte. ¿Ok? Ahora sí. Bien. Ok. ¿Está claro, joven Álvaro? Ok, muchísimas gracias. Más bien, gracias a ustedes también por hacer
estas indicaciones, si es así, y ustedes también los felicito, por otro lado, porque esto da a percibir de que ustedes también están estudiando bastante, y eso está que hace, en el buen sentido, explotar las ideas y madurar en este caso en geometría, ¿no? Bien, vamos a proseguir con las preguntas y vamos para el ejercicio número 8. Ya saben que los que no se han abordado, le vamos a indicar la clave. Ok, vamos con el ejercicio número 8 para poder proseguir y vamos a tratar de tocar la mayor cantidad de ejercicios, ¿ya? Para que ustedes puedan luego estudiar solos. Ahora vamos a tratar uno de parábola. En la figura V, F y L son vértice, foco y directriz de la parábola respectivamente. Si BQ y MN tienen la misma longitud, hay la razón entre las áreas de las regiones ABQ y ABNM. Bien, y la solución viene dado por la siguiente. Nosotros tenemos que recordar una información que de foco al vértice, ya, hay la misma distancia que del vértice a la directriz. ¿Ok? Esa información es bastante relevante para poder ver este caso. A pertenece a la parábola, o sea, A es un punto de la parábola, entonces AM es igual a AF, ¿ok? AM es igual a AF. Ya sabemos que del punto, tomo un punto de la parábola, de ese punto al foco, es la misma distancia que del punto a la directriz, ¿ok? Esa información también la dimos en la definición o cuando definimos parábola. Bien, entonces le colocamos A en esa parte y vamos a ver qué más vamos a encontrar. Bien, B pertenece a la parábola y hacemos algo análogo. De B hasta F es igual que de B hasta N, ¿ok? Entonces ahí B y B. Aquí le vamos a colocar M y a esta distancia también le vamos a colocar M. ¿Ok? Esta información también fue dada, ¿ya? Que está al eje focal del punto de la parábola al punto del eje focal, es, ¿ya? Hay una relación entre M y N, entre esos dos puntos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener la siguiente información. La región de ABQ, ya que es un triángulo, es base por altura sobre 2. En un triángulo rectángulo, ¿quiénes van a funcionar como la base y la altura? Van a ser los catetos. Bien, entonces uno de los catetos mide A más B y el otro M. A más B sobre 2. Y con respecto a esa figura, ABNM va a ser lo siguiente. Vamos a sumar ya A y B por M. Bien, eso viene a ser una figura de 4 lados que ustedes ya saben cuál es. Ya que la base va a ser base mayor más base menor, A más B, por la altura, que va a ser M. ¿Ok? Sobre 2. ¿Todo el mundo recuerda esa fórmula? Sí, entonces, bien. Vamos a hallar la relación o la razón que hay entre estas áreas. Entonces, la razón del área triangular, ¿ya? Es esta forma, ¿no? Que es base por altura sobre 2. Y la razón de este cuadrilátero, que es la suma de la base mayor con base menor sobre 2 por la altura, resolviendo eso, como son las mismas cantidades que son diferentes de 0, se pueden cancelar o hacer extremos y medios y nos resulta que es 1. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes, esa parte? Bien, una cosa antes de que me olvide, antes de que pasar información, BQ es igual a MN, por eso que dije que es la información dada para ser más exactos en el problema, ¿ok? ¿Ya? Bien.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sí, bien, miren, lo que sucede es lo siguiente. Ya tenemos que de este punto A al foco, es la misma distancia que desde el punto A hacia la directriz. ¿Ok? Siempre que el punto pertenezca a la parábola. ¿Ok? Y al foco. El punto B pertenece a la parábola y entonces la distancia del punto B al foco es la misma que desde este punto B hacia la directriz. ¿Ok? Bien. Y por dato tenemos que MN es igual a BQ. Entonces por eso le colocamos M y M en estos lados. ¿Ok? Esa definición del punto de la parábola hacia el foco y del punto de la parábola hacia la directriz está dentro de los primeros, dentro de las primeras diapositivas que hemos presentado. ¿Ok? Vamos a... De nada, joven Álvaro. Sí, está bien, muy bien, los felicito a ustedes que pregunten. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, para poder seguir. Bien, entonces vamos a proseguir. Bien, el ejercicio número 9. En la figura F y L son el foco y la directriz de la parábola P, respectivamente. Si el triángulo AFB es equilátero, Q es un punto de P, o sea, de la parábola, y AB mide 4 metros, halle el área mínima de la región triangular ABQ. Vamos a entrar a esa situación de cómo encontrar esa área. ¿Ok? Bien, para esto vamos a hacer lo siguiente. La solución, dibujamos nuestra figura y tenemos esta información. ¿Ok? Me están diciendo de que Q es punto de la parábola, entonces tal cual como está en la figura. Bien, y tenemos esta información de que AB mide 4 y ABF es equilátero. Entonces, BH es 2 y AH 2. Entonces, FH va a medir 2 raíz de 3. Ok, esa es la altura del triángulo BFA. Me piden la mínima área del triángulo AQB, ¿no? Entonces Q es vértice de la parábola. Entonces, ¿qué sucede? De que FQ va a ser igual a FH, ¿ok? Y eso es dado, ¿por qué? Porque desde el punto, dado de que el punto Q pertenece a la parábola, entonces la misma distancia es de ese punto Q hacia el foco como del punto a la directriz. Bien, entonces, eh, ahora tengo lo siguiente. ¿Por qué ya yo puedo garantizar de que esa área que voy a sombrear es la mínima? Eso viene así de una manera implícita, dado de que de ese punto hacia esa base, ya donde pasa la directriz L, ¿cómo es que yo obtengo? Ya hemos hablado de la semana pasada de un punto a una recta, ¿no? Que es la mínima distancia, ¿ya? O es la mínima recta que encuentra de manera perpendicular a ella, ¿ok? Entonces, aquí ya lo encontramos directamente, esa recta perpendicular del punto Q al punto L. Entonces, como es la mínima, eso también está asociado al área de esta figura AQB, que es un triángulo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, yo es por eso que tomamos esa libertad y nos indica en algún momento, hoy vamos a hacer algo más para poder hallar la parte mínima. No, aquí ya directamente está dado por esa teoría de que de ese punto a la recta es la mínima distancia o es la mínima recta perpendicular que hay entre ellas. ¿Ok? Entonces ya podemos determinar rápidamente. Tenemos base por altura. La base es 4 y la altura es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces sería 2 raíz cuadrada de 3 y la respuesta es
la D. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta o está claro esta parte, jóvenes? Bien, entonces vamos a proseguir. Sí, el joven Cristian iba a preguntar. Puede preguntar, no hay problema. Bien, la altura sale que es 2 raíz de 3 por la siguiente situación. Mire, vamos aquí. Estamos en solo un instante que se puso oscuro. Bien, bien. Vamos a hacerlo aquí de manera bastante general y luego lo llevamos a ese caso particular. Ok. Vamos aquí. Vamos a imaginar que ese es un triángulo rectángulo de vértices A, B, C. Estábamos hablando en términos generales. Entonces, imagínate de que AB es equilátero. Todo es, el triángulo ABC es equilátero. Entonces, como es equilátero, aquí mide 60. Ya sabemos que es 60 grados, 60 y aquí 60 grados. ¿Ok? Entonces, cuando yo trazo una altura, en este caso, voy a colocarlo de otro color para que se destaque. Ok, trazo una altura. Bien, entonces vamos a colocarle de que AB, como es equilátero, entonces puedo colocarle AB 2A. Bien, entonces le coloco 2A y esa altura va a funcionar como bisectriz y como mediana. Entonces vamos a colocarle aquí el punto H. Si esto vale 2A y siendo equilátero, entonces también va a valer 2A y todo este AC también va a valer 2A, pero como no tengo espacio y como funciona como mediana, aquí va a ser A y A. Bien. Y además funciona como bisectriz, entonces sería 30 y aquí 30. Bien, y ahora nos recordamos qué cosa. Nos recordamos el triángulo de 30 y 60. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. El triángulo de 30 y 60 nos dicen 2A, aquí es 60, 30, aquí es A, y lo que se le opone a 60 es A raíz de 3. Bien, en este caso tenemos que es 2 por algo que nos debe dar 4, entonces sería 2 por 2. ¿Ya? Entonces todo esto vale, dado de que el triángulo AFB es equilátero, esto vale 4. Esto vale, perdón, aquí. Esto también va a valer 4. Bien, entonces como vale 4, 2 y 2, utilizo la teoría que hice aquí. ¿Esto cómo lo puedo representar? Como 2 por algo, 2 por 2, acá tengo 2, entonces esto va a valer 2 raíz de 3. Yo tengo por información que desde el punto de la parábola hacia el foco es la misma distancia que de ese punto Q hacia un punto de la directriz, que en este caso va a caer de manera perpendicular. Bien, entonces como esto vale 2 raíz de 3, entonces esto va a valer la misma cantidad, raíz de 3 y raíz de 3. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Joven Cristian, ¿quedó claro? Ok, perfecto. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta o podemos proseguir con los siguientes ejercicios? Bien, vamos a proseguir con algunos ejercicios hasta donde nos dé el tiempo. Bien, aquí nos dice lo siguiente. En la figura se muestra dos cortinas atadas en el punto P y en el punto Q, cuyos bordes determinan arcos de parábolas de vértices P y Q.
B y C son focos respectivamente. AD es la directriz de dichas parábolas. Si AP es igual a QD y miden 42 centímetros, halle el largo de la ventana representada por BC. Bien, entonces vamos a hallar el camino de la solución en este sentido y tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice? Dibujamos, nos dicen que esto mide 42 centímetros, eso es lo que nos indican, ¿ya? Entonces esto forma un rectángulo, ¿no? P es vértice y B foco. Entonces, BP es igual a PA, dado de que P pertenece a la parábola y AD es una parte de la directriz. Entonces, PA es igual a BP, ¿ya? Dado que B es foco de la parábola que está en verde. Bien, entonces colocamos ahí. Además, tenemos que Q es vértice y C es foco. Análogamente tenemos que CQ es igual a QD. Siendo B foco, ya, entonces BM ¿vale cuánto? Vale 84. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa información también la dimos, ¿no? Que esa distancia, ya, y C es foco, entonces también va a valer 84. Esa distancia del foco a una parte, ¿no? De la parábola, ya, iba a tener esa relación. Bien. Y tenemos de que como es un rectángulo, la medida de BM más MC nos da AD, dado que esos lados son paralelos. Falta indicar ahí que BC es paralelo a AD para poder tener esa información y mostrar que es un rectángulo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta al respecto, jóvenes? ¿O está claro? Ok, perfecto. Vamos a proseguir entonces con el siguiente ejercicio, ya que también trata de parábola y ahora vamos a ver un poquito más abstracto. Ok. Bien, vamos con el ejercicio número 11. En la figura, O y F son vértices y foco de la parábola P respectivamente. Si FM mide 8 metros, haya la ecuación de la parábola. ¿Ok? Vamos a hallar la parábola. La solución. Dibujamos nuestra figura. Vamos a colocar las informaciones. ¿Ok? Uy, disculpen. F es el foco, entonces OF vale P. FL vale 2P. Bien, entonces vamos a hallar. En este caso teníamos una situación particular cuando era el origen, ¿se recuerdan? Bien. Entonces ahora vamos a tener relaciones métricas. Ya teníamos la altura en un triángulo rectángulo. Ya esta altura partía del vértice donde se forma el ángulo de 90 grados y caía en la hipotenusa. Entonces tendríamos que la altura al cuadrado es igual a cada uno de los pedazos que dividía la altura, que es P por 8. Resolviendo eso nos sale que P es igual a 2. Entonces, como tenemos la estructura de la parábola, ya necesitábamos el parámetro P. Pero como ya lo tenemos y vemos que esta parábola se abre hacia la derecha, entonces tenemos una noción que este parámetro va a ser mayor que 0. A reemplazar tenemos que y es igual a 8, y cuadrado es igual a 8x. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿O tienen alguna pregunta? Bien, esta información está dado al principio de la clase, donde yo indiqué, voy a un momento a encontrar esta información.
donde yo les indiqué que había una parte de la sección recta, ¿se acuerdan? Voy a indicarlos aquí. Voy a indicarlo aquí. Bien. Voy a escribirlo en la siguiente parte. Bien, entonces voy a colocar aquí una... Vamos a indicarlo así. Vamos a imaginar que este es el X de la directriz, ¿no? Y vamos a dibujar la circunferencia. Parta de ese punto. Tenemos el foco. ¿Ok? Tenemos el vértice. Y además vamos a tener una sección recta que pasa por aquí. Que pasa por el foco. Bien. No está tan exacto en la parábola, pero bueno. Bien, aquí había una sección recta que sucedía lo siguiente. Esto formaba un ángulo de 90 grados y aquí era 2P, siendo de que aquí era P. Y aquí 2P. ¿Ok? Y de aquí hasta la directriz, imaginemos que el eje X es la directriz de esa parábola. ¿Ok? Lo mismo funciona es que si la parábola ya está hacia la derecha o hacia la izquierda, en este caso lo estamos haciendo mirando para arriba. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí, ya. Entonces, no se olviden de que esa era esta recta. Vamos a colocar LR era el lado recto. Entonces, vamos a aquí también, como teníamos esto de esta parte, y aquí hacía esto. Aquí tenemos esta parte que era el foco, ¿no? Y el vértice, entonces, y aquí había el lado recto. Entonces, el lado recto es 2 veces, ¿ok? Solo para ser más precisos y más formales, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta? ¿No ha quedado claro algo? Bien, solamente el joven Mariano ha dicho que está claro. Los demás jóvenes, bien. Bien, jóvenes, entonces voy a mostrarles las preguntas, los otros procedimientos de cómo se hacen las otras preguntas por motivo de tiempo. Y como vamos a pasarlo un poquito rápido, ya en el video le hacen un poquito más lento, ¿ya? Lo ponen un poquito más lento. Vamos al ejercicio número 12, ¿ya? Lo voy a mostrar solamente, mostrar las informaciones y vamos a tener esto de aquí. Bien, entonces, y el ejercicio número 13, mostrar estas informaciones donde tenemos una circunferencia y una parábola. ¿Vale? Sí, pero ¿a usted le aparece en la pantalla? Ok, ok, vamos a ver. Si no, en cualquier caso, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes pueden revisar la grabación en el caso de que nos gane el tiempo. ¿Sí? Con las disculpas del caso, tanto a la señorita Yanela como al joven Álvaro y a los otros jóvenes que les pueda estar resultando un poco lento. Bien, entonces le dejo la clave de ejercicios, que está ahí. El 12 está, vamos a hacerlo rápidamente. El 12 está en esa parte, señorita Yanela. Bien, y vamos a pasar rápidamente al número 13. Sí, en el video ustedes lo pueden revisar con más calma por motivo de tiempo para que pueda entrar el otro profesor y para que pueda subir su información. Entonces, la clave de ejercicios es esta.
Y bueno, agradecerles bastante a ustedes por su pregunta, su participación. Y bueno, sigan estudiando y que tengan una buena semana. ¿Ok? Nos estamos encontrando en la próxima clase, jóvenes.